¿Cuántas noches has pasado en vela, dándole vueltas a lo mismo, buscando respuestas que parecen no llegar? Es agotador cargar con preguntas que no tienen solución inmediata, intentando controlar cada detalle de tu vida. Pero hoy quiero que escuches esto. Dios te dice que no fuiste creado para resolverlo todo, sino para confiar en Él. Proverbios 3:5 nos enseña: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este no es solo un consejo, es una invitación a descansar en su plan perfecto. Quédate conmigo y descubre cómo liberar tu mente y fortalecer tu fe. ¿Has sentido que llevas el peso del mundo sobre tus hombros? Es esa sensación de que todo depende de ti. Resolver cada problema, tomar cada decisión perfecta, encontrar las respuestas que parecen no llegar. Si has estado ahí, sabes lo agotador que es. Pero quiero que escuches esto. Dios no te diseñó para cargar con todo. Él no quiere que vivas en un ciclo constante de preocupación y agotamiento. Más bien, Él te llama a confiar, a dejar tus cargas en sus manos y descansar en su plan perfecto. En Mateo 11:28, Jesús nos hace una invitación que cambia todo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este versículo no es solo un consuelo, es una promesa. Jesús está diciendo que no tienes que hacerlo solo, que Él está dispuesto a llevar tus cargas si decides entregárselas. Pero aquí está el desafío. Muchos de nosotros no sabemos cómo dejar de pensar tanto, cómo soltar esas preocupaciones que llenan nuestra mente día y noche. El peso de cargar con todo no solo afecta a tu mente, también afecta a tu espíritu. A menudo, el exceso de pensamientos y preocupaciones se convierte en un obstáculo que te impide escuchar la voz de Dios. Imagina que estás en una habitación llena de ruido. Aunque alguien intente hablar contigo, el ruido es tan fuerte que no puedes escucharlo. Así es como el exceso de pensamientos actúa en nuestra vida espiritual. Ahoga la paz, nubla el discernimiento y te desconecta de la dirección que Dios quiere darte. Cuando intentas resolverlo todo por tu cuenta, inevitablemente te enfrentas a la frustración. Tal vez has estado orando por una solución, pero en lugar de esperar en Dios, te apresuras a tomar decisiones por miedo a que las cosas no salgan como esperas. Este ciclo de pensamiento y acción descontrolada te lleva a un agotamiento espiritual que no fue diseñado para ti. En Proverbios 3:5 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este versículo es un recordatorio de que confiar en Dios significa soltar la necesidad de controlarlo todo y dejar que Él dirija tus pasos. Quiero compartirte algo que viví hace algunos años. Estaba enfrentando una decisión importante en mi vida y, aunque oraba al respecto, no podía dejar de pensar en todos los escenarios posibles. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de ¿y si esto no funciona? ¿O y si me equivoco? Durante semanas, traté de resolverlo todo por mi cuenta, hasta que finalmente me detuve y oré desde el fondo de mi corazón. Señor, no puedo más. Necesito que tomes esto porque yo no puedo hacerlo solo. En ese momento, experimenté algo que no puedo describir con palabras. Una paz que sobrepasó todo entendimiento. Mi situación no cambió de inmediato, pero mi perspectiva sí. Entendí que mi trabajo no era resolverlo todo, sino confiar en que Dios lo haría en su tiempo perfecto. Cargar con todo también te hace sentir solo. Es fácil caer en la trampa de pensar que nadie entiende lo que estás pasando, que nadie puede ayudarte. Pero esa es una mentira que el enemigo usa para mantenerte atrapado en la preocupación. En realidad, no estás solo. Dios está contigo en cada paso, y su deseo es que te acerques a Él, que hables con Él y que le entregues tus cargas. En 1 Pedro 5:7 se nos dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo nos recuerda que no hay carga demasiado grande ni preocupación demasiado pequeña para Dios. Él se preocupa por cada detalle de tu vida y está esperando que confíes en Él lo suficiente como para dejarle lo que no puedes controlar.
A menudo, cuando intentamos cargar con todo, estamos diciendo sin palabras que no confiamos completamente en Dios. Es una declaración silenciosa de que creemos que nuestras fuerzas son suficientes, que nuestros planes son mejores, o que Dios no responderá a tiempo. Pero la verdad es que confiar en Dios no significa que ignores tus responsabilidades. Significa que reconoces que tus fuerzas tienen un límite y que necesitas su guía para avanzar. La próxima vez que te encuentres atrapado en un ciclo de pensamientos interminables, haz una pausa y pregúntate: ¿estoy llevando esto solo porque no quiero soltar el control? Porque aquí está la clave. Soltar no es renunciar, es confiar. Es decirle a Dios: Señor, confío en que tú harás lo que yo no puedo hacer. Jesús nos enseñó esto de manera práctica cuando enfrentó el momento más difícil de su vida. En el huerto de Getsemaní, mientras oraba antes de ser entregado, dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En este momento, Jesús mostró que, aunque sentía el peso de lo que estaba por venir, eligió confiar en el plan perfecto del Padre. A veces, cargar con todo es una señal de que no hemos aprendido a depender completamente de Dios. Pero quiero que reflexiones en esto. ¿Qué estás ganando al aferrarte a esas preocupaciones? En realidad, lo único que estás haciendo es desgastarte, cuando podrías estar experimentando la paz que viene al confiar en Dios. Piensa en el pueblo de Israel en el desierto. Cuando enfrentaron hambre y sed, en lugar de confiar en que Dios supliría sus necesidades, comenzaron a quejarse y a dudar de su provisión. Pero Dios, en su fidelidad, les dio maná del cielo y agua de la roca. Este es un recordatorio de que Dios siempre provee, incluso cuando nuestras circunstancias parecen imposibles. Hoy, te invito a soltar ese peso que llevas cargando por tanto tiempo. Reconoce que no tienes que resolverlo todo por tu cuenta. Dios está contigo, listo para guiarte, fortalecerte y mostrarte que su plan es mucho más grande y mejor de lo que puedes imaginar. En lugar de pensar tanto, ora más. En lugar de preocuparte, confía. Y en lugar de intentar controlarlo todo, entrega tus cargas a aquel que puede manejarlo todo. Porque cuando decides confiar en Dios, no solo encuentras descanso para tu alma, sino que también abres la puerta para que Él obre de maneras que nunca imaginaste. Cuando enfrentas una situación incierta, es normal que surjan preguntas. ¿Qué haré? ¿Cómo saldré de esto? ¿Qué pasará mañana? La mente comienza a llenarse de posibilidades, y con cada pensamiento, el miedo parece hacerse más grande. Pero hay algo que debes recordar. Dios conoce el camino antes de que tú lo veas. En Isaías 55, 8, 9, Dios dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este versículo nos recuerda algo fundamental. Aunque no entiendas lo que está pasando, Dios lo ve todo desde una perspectiva eterna. Mientras tú te concentras en lo inmediato, Él ya conoce el final de la historia. Imagínalo así: estás caminando por un sendero lleno de curvas. Desde donde estás, solo puedes ver unos pocos pasos adelante. Pero Dios, como si estuviera en la cima de una montaña, ve todo el panorama: el inicio, el trayecto y el destino final. Cuando eliges confiar en Él, no estás confiando a ciegas, estás depositando tu fe en alguien que ya conoce el resultado. A veces, las situaciones que enfrentamos parecen no tener sentido. Tal vez te has encontrado en un momento de tu vida donde todo parece ir al revés. Intentas avanzar, pero te encuentras con obstáculos a cada paso. En esos momentos, es fácil cuestionar si Dios realmente está al control. Pero lo que parece confusión para ti es parte de un plan perfecto para Él. Piensa en José, el hijo de Jacob. Fue vendido por sus propios hermanos, acusado falsamente y encarcelado injustamente.
Desde su perspectiva, su vida parecía un caos. Pero mientras él veía dolor y pérdida, Dios estaba trazando un camino hacia algo mucho mayor. Años después, José llegó a ser gobernador de Egipto, salvando a su familia y a toda una nación del hambre. ¿Cómo sucedió esto? Porque Dios ya conocía el propósito de José desde el principio, incluso cuando José no podía verlo. Cuando te enfrentas a momentos de incertidumbre, es fácil caer en el hábito de analizar cada detalle, buscando respuestas que quizás no llegan de inmediato. Pero aquí está la verdad. No necesitas entender todo para confiar en Dios. El salmista lo expresa de manera hermosa en Salmos 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Este versículo no es una sugerencia, es una invitación a descansar. Es natural querer controlar cada aspecto de tu vida, pero ese deseo de control puede convertirse en una carga. Cada pensamiento sobre lo que podría pasar, cada escenario que imaginas en tu mente, añade peso a tu corazón. Pero cuando eliges confiar en Dios, ese peso comienza a desaparecer. Porque confiar no es renunciar, es reconocer que hay alguien más grande que tú, alguien que ya ha trazado el camino. Recuerdo un momento en mi vida en el que todo parecía incierto. Tenía planes, metas, pero las cosas no salían como esperaba. Cada día me despertaba con la misma pregunta: ¿qué estoy haciendo mal? Mis pensamientos no paraban y la frustración crecía con cada paso. Hasta que un día, en medio de mi desesperación, le dije a Dios: no entiendo lo que está pasando, pero confío en que tú sí. Esa pequeña oración cambió todo. No porque las circunstancias se resolvieran de inmediato, sino porque mi corazón encontró paz. A menudo, olvidamos que Dios no está limitado por el tiempo ni el espacio. Él ve el futuro con la misma claridad con la que tú ves el presente. Y lo que ahora parece una pérdida o un fracaso, puede ser el inicio de algo mucho más grande. Tal vez has escuchado la frase: cuando una puerta se cierra, Dios abre otra. Pero lo que no siempre se dice es que, a veces, entre una puerta y otra, hay un pasillo. Y ese pasillo puede ser oscuro, silencioso y lleno de incertidumbre. Pero incluso en ese pasillo, Dios está contigo, guiándote hacia la próxima puerta. En Jeremías 29:11, Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo nos recuerda que, incluso cuando no entendemos el proceso, podemos confiar en su propósito. Quiero que reflexiones en algo. ¿Cuántas veces has mirado hacia atrás en tu vida y has visto cómo Dios obró, incluso cuando en el momento no lo entendías? Tal vez hubo un trabajo que no conseguiste, una relación que terminó, o un cambio inesperado que parecía una pérdida. Pero ahora, al mirar atrás, puedes ver cómo esas experiencias te llevaron al lugar donde estás hoy. Esto no es coincidencia. Es evidencia de que Dios estaba trabajando en tu vida, incluso en medio de la incertidumbre. La confianza en Dios no se construye de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere fe y paciencia. Es como plantar una semilla. No ves los frutos de inmediato, pero sabes que algo está creciendo debajo de la superficie. Y mientras esperas, confías en que Dios está obrando, incluso cuando no puedes verlo. A veces, confiar en Dios significa dar un paso sin saber exactamente a dónde te llevará. Es como cuando Pedro salió del barco para caminar sobre el agua hacia Jesús. En ese momento, Pedro no entendía cómo podía caminar sobre el agua, pero su confianza en Jesús fue suficiente para dar el primer paso. Aunque tuvo miedo y comenzó a hundirse, Jesús estaba ahí para sostenerlo. Este es un recordatorio de que, incluso cuando nuestra fe flaquea, Dios está ahí para levantarnos. Hoy, Dios te está llamando a dejar de preocuparte tanto por lo que no puedes controlar. Él te está invitando a confiar en su plan, a descansar en su conocimiento y a recordar que Él conoce el camino antes de que tú lo veas.
No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas confiar en aquel que las tiene. Dios no promete que entenderás cada parte del proceso, pero sí promete que estará contigo en cada paso del camino. Cuando eliges confiar en Él, estás diciendo: Señor, no entiendo todo, pero confío en que tú sí. No veo el camino completo, pero sé que tú ya estás allí. El desafío de confiar en Dios no es entender todo, sino dar el primer paso, sabiendo que Él ya ha preparado el camino. Porque cuando eliges confiar en su plan, descubres que no importa lo que enfrentes, Él siempre estará contigo, guiándote hacia el propósito que tiene para ti. Hay algo en nosotros que nos hace querer controlar todo: nuestras decisiones, nuestro entorno, incluso el resultado de nuestras oraciones. Este deseo de control no es necesariamente malo. En muchas ocasiones, es una expresión de responsabilidad y cuidado. Pero cuando intentamos controlar lo que solo Dios puede manejar, caemos en un círculo de frustración, agotamiento y duda. Dios no nos diseñó para llevar ese peso. Él nos llama a soltar el control, no porque quiera que dejemos de actuar, sino porque quiere que confiemos en Él con cada paso. En Proverbios 16:9 se nos recuerda: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este versículo nos muestra que, aunque planeemos y tomemos decisiones, es Dios quien tiene la última palabra. Soltar el control no significa renunciar a tus responsabilidades, sino reconocer que tus planes son limitados y que necesitas la guía divina para alcanzar el propósito más alto. Tal vez has sentido esa necesidad de controlar porque temes lo que puede pasar si no lo haces. Tal vez piensas que si no tienes todo bajo control, algo saldrá mal. Pero aquí está la verdad. Dios ya ha considerado cada posibilidad, cada obstáculo y cada detalle. Mientras tú intentas resolver todo por tu cuenta, Él ya tiene un plan perfecto. Cuando intentas aferrarte al control, te estás perdiendo de algo maravilloso: ver cómo Dios obra en lo imposible. Imagina a un niño sosteniendo un juguete roto con fuerza, sin permitir que su padre lo tome para repararlo. Ese niño representa cómo muchas veces actuamos con Dios. Nos aferramos a nuestras preocupaciones y planes, pensando que podemos arreglarlo todo, mientras Dios espera pacientemente para mostrarnos lo que puede hacer cuando confiamos en Él. En la Biblia, vemos ejemplos poderosos de personas que eligieron soltar el control y experimentar el poder de Dios. Uno de los más impactantes es el de Abraham. Dios le pidió algo que parecía imposible: ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Desde una perspectiva humana, la petición no tenía sentido. Pero Abraham confió en Dios, creyendo que Él tenía un propósito mayor. Y justo en el momento crucial, Dios proveyó un carnero como sustituto, mostrando que su plan siempre es perfecto. Soltar el control requiere fe, y la fe es más que palabras, es acción. Es tomar decisiones que demuestran tu confianza en que Dios sabe lo que está haciendo, incluso cuando no entiendes los detalles. Hebreos 11:1 nos dice: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este pasaje nos recuerda que no siempre veremos el panorama completo, pero podemos confiar en que Dios sí lo ve. Quiero compartir una experiencia personal. Hubo un momento en mi vida en el que todo parecía estar fuera de control. Los planes que había trazado con tanto cuidado comenzaron a desmoronarse, y mi primera reacción fue intentar solucionarlo todo por mí mismo. Pasé semanas tratando de recuperar el control, pero cuanto más lo intentaba, más me daba cuenta de que no podía hacerlo solo. Fue en ese momento que entendí algo fundamental. Dios no estaba esperando que resolviera todo. Estaba esperando que se lo entregara a Él. Oré con sinceridad, diciendo: Señor, no sé qué hacer. He intentado todo y sigo fallando. Hoy decido soltar esto en tus manos. Esa oración fue el comienzo de un cambio profundo. Las circunstancias no cambiaron de inmediato, pero algo dentro de mí sí. Sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo, porque al soltar el control, también solté la carga.
Cuando decides soltar el control, estás diciendo, Señor, confío en que tú eres suficiente. Esta decisión no siempre es fácil. Vivimos en una sociedad que nos enseña que debemos tener el control de todo, que depender de alguien más es una señal de debilidad. Pero en el reino de Dios, soltar el control no es debilidad, es la mayor muestra de fe. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de esto. En el huerto de Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, oró diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Estas palabras son un recordatorio poderoso de que incluso en los momentos más difíciles, Jesús eligió confiar en el plan del Padre. Una de las razones por las que nos cuesta tanto soltar el control es porque pensamos que sabemos lo que es mejor para nosotros. Pero Isaías 55, 8-9 nos dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este versículo nos invita a recordar que, aunque nuestros planes sean buenos, los planes de Dios siempre son mejores. Tal vez estás enfrentando una situación en la que sientes que si no tomas el control, todo se desmoronará. Tal vez estás luchando con decisiones que parecen demasiado grandes para ti. Si ese es el caso, quiero animarte a que des el paso de fe. Suelta el control y permite que Dios te guíe. La clave para soltar el control es confiar en el carácter de Dios. Él es fiel, bueno y amoroso. No se deleita en tus luchas, se deleita en mostrar su gloria a través de tu vida. Cuando eliges confiar en Él, no estás tomando un riesgo. Estás anclándote en la roca más firme que existe. Piensa en la historia de Moisés y el pueblo de Israel al cruzar el Mar Rojo. Desde su perspectiva, estaban atrapados. El ejército egipcio los perseguía por un lado y el mar bloqueaba su camino por el otro. Pero Dios tenía un plan que ellos no podían ver. Cuando Moisés levantó su vara, las aguas se abrieron y el pueblo cruzó en seco. Este milagro no habría sido posible si Moisés y los israelitas hubieran intentado resolverlo por su cuenta. Hoy, Dios quiere que confíes en que Él tiene un plan para abrir tu propio Mar Rojo. Tal vez no puedes verlo ahora, pero eso no significa que no esté sucediendo. Soltar el control significa decir, Señor, no sé cómo harás esto, pero confío en que lo harás. El acto de soltar el control no solo libera tu mente y corazón, también abre la puerta para que Dios obre de maneras que nunca imaginaste. Cuando dejas de intentar hacerlo todo por tu cuenta, le das a Dios el espacio para mostrarte su poder y su fidelidad. En este momento, reflexiona. ¿Qué estás tratando de controlar que necesitas soltar? Tal vez es una relación, una decisión importante, o el miedo al futuro. Sea lo que sea, entrégaselo a Dios. Él ya conoce el camino, y su plan es perfecto. Dios no te pide que entiendas todo, solo te pide que confíes en Él. Y cuando lo haces, descubres que soltar el control no es el fin, sino el comienzo de algo mucho más grande. Cuando tu mente está llena de preocupaciones, cuando los pensamientos te abruman y no sabes cómo avanzar, la solución no está en pensar más, sino en orar más. La oración es el refugio que Dios nos ha dado para liberar nuestras cargas y encontrar paz en su presencia. No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentas, no hay situación que la oración no pueda transformar. En Filipenses 4:6-7 se nos dice: Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Este pasaje no es solo un consejo, es una promesa. La oración no solo te conecta con Dios, también transforma tu corazón y mente, llenándote de una paz que no puedes encontrar en ningún otro lugar.
La mente humana tiende a aferrarse a las preocupaciones, como si reflexionar una y otra vez sobre los problemas pudiera resolverlos. Pero lo único que logramos es aumentar nuestra ansiedad. Aquí es donde la oración cambia todo. Cuando oras, estás trasladando tu atención de los problemas a Dios. Estás diciéndole: Señor, esto es demasiado para mí. Lo entrego a ti, porque confío en que tú tienes el control. Una de las mayores bendiciones de la oración es que no necesitas palabras perfectas. Dios no está buscando discursos elocuentes, está buscando un corazón sincero. A veces basta con decir: Padre, ayúdame. Incluso en los momentos en los que no sabes qué decir, el Espíritu Santo intercede por ti. Romanos 8:26. Lo explica de manera poderosa, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Piensa en Jesús. Durante su ministerio, enfrentó desafíos y presiones que nadie más podría imaginar. Sin embargo, nunca perdió la oportunidad de orar. Antes de tomar decisiones importantes, se retiraba a lugares solitarios para buscar al Padre. En el huerto de Getsemaní, cuando estaba a punto de enfrentar la cruz, su primera reacción fue orar. No evitó su humanidad. Llevó su carga al Padre y encontró fortaleza en la comunión divina. Cuando oras, no solo estás entregando tus preocupaciones a Dios, también estás permitiendo que Él te muestre su perspectiva. Muchas veces, nuestras mentes están atrapadas en lo que vemos, pero la oración nos eleva para ver lo que Dios está haciendo. Es como estar en el fondo de un valle y, de repente, ser llevado a la cima de una montaña. Desde allí puedes ver el panorama completo, y lo que parecía confuso ahora tiene sentido. Hubo un momento en mi vida en el que todo parecía ir cuesta abajo. Mi mente estaba saturada de pensamientos sobre cómo solucionar cada problema, pero cuanto más lo intentaba, más atrapado me sentía. Una noche, después de horas de dar vueltas en la cama, decidí levantarme y orar. No fue una oración larga ni estructurada. Simplemente hablé con Dios desde mi corazón. Le dije: no puedo más. No sé qué hacer, pero sé que tú sí. Esa oración cambió todo. Las respuestas no llegaron de inmediato, pero algo dentro de mí cambió. Mi mente, que antes estaba llena de ruido, ahora estaba en calma. La oración no solo libera tus pensamientos, también te acerca al corazón de Dios. Es en esos momentos de comunión donde comienzas a entender que no estás solo, que hay alguien que está dispuesto a cargar tus preocupaciones y darte dirección. Salmo 55:22 dice: Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Este versículo no solo nos invita a soltar, sino que también nos asegura que Dios nos sostendrá. A veces pensamos que orar es el último recurso, algo que hacemos cuando todo lo demás ha fallado. Pero la oración no es el plan B, es el plan A. Es donde deberíamos comenzar. Cuando enfrentas un problema, en lugar de perderte en tus pensamientos, detente y ora. Habla con Dios como hablarías con un amigo cercano. Cuéntale lo que sientes, lo que temes, lo que esperas. La oración también nos ayuda a recordar las promesas de Dios. Cuando tu mente está llena de preocupaciones, es fácil olvidar lo que Él ha dicho. Pero en la oración, el Espíritu Santo te recuerda su fidelidad. Tal vez es un versículo que surge en tu mente, o tal vez es una sensación de paz que llena tu corazón. Este es el poder de la comunión con Dios. Piensa en Ana, la madre de Samuel. Durante años, vivió con la angustia de no poder tener hijos. Sus pensamientos la consumían y su tristeza era evidente. Pero un día, decidió llevar su carga al templo y orar con todo su corazón. En 1 Samuel 1:15, ella dice: He derramado mi alma delante del Señor. Esa oración fue el inicio de un milagro. Dios respondió a su súplica y le dio a Samuel, quien se convertiría en uno de los mayores profetas de Israel. Este es el poder de la oración. No solo libera tus pensamientos, sino que también abre las puertas para que Dios haga lo imposible.
Cada vez que eliges orar en lugar de preocuparte, estás activando tu fe y permitiendo que el cielo intervenga en tu situación. La oración también nos da perspectiva. Cuando estás atrapado en tus pensamientos, todo parece más grande de lo que realmente es. Pero en la presencia de Dios, te das cuenta de que no hay problema más grande que su poder. Es como si un peso invisible se levantara de tus hombros y comienzas a ver las cosas con claridad. Cuando te enfrentes a momentos de incertidumbre, no te quedes atrapado en el laberinto de tus pensamientos. Ora. Incluso si no sabes qué decir, incluso si tus palabras son pocas, acércate a Dios. Él no está buscando perfección, está buscando sinceridad. Y en esos momentos de vulnerabilidad, su paz comienza a llenar cada rincón de tu ser. La oración no cambia a Dios, te cambia a ti. Te transforma de alguien que depende de sus propias fuerzas a alguien que depende completamente de Él. Este cambio es lo que te permite avanzar con confianza, sabiendo que no estás solo. Hoy, Dios te está llamando a encontrar refugio en la oración. No importa lo que estés enfrentando, no importa cuán abrumado te sientas, su invitación sigue siendo la misma. Clama a mí, y yo te responderé. Jeremías 33:3. No te pierdas la oportunidad de experimentar lo que sucede cuando eliges orar en lugar de preocuparte. La próxima vez que tu mente se llene de pensamientos, detente y busca a Dios en oración. No necesitas resolverlo todo, solo necesitas entregarlo a aquel que puede manejarlo. Porque cuando oras, no solo estás hablando con Dios, estás confiando en Él. Y esa confianza abre la puerta a una paz que sobrepasa todo entendimiento. La fe no es algo que se construya de un día para otro. Es un proceso que se fortalece al recordar que Dios siempre ha sido fiel. En la Biblia, encontramos historias de personas comunes, con luchas y miedos como los tuyos, que decidieron confiar en Dios en lugar de depender de su propio entendimiento. Estos ejemplos no están ahí solo para inspirarte, sino para mostrarte que si ellos pudieron confiar, tú también puedes hacerlo. Uno de los relatos más impactantes es el de Abraham. Dios le hizo una promesa extraordinaria, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas en el cielo. Sin embargo, pasaron años y no veía el cumplimiento de esa promesa. Cuando finalmente nació su hijo Isaac, lo último que Abraham imaginó fue que Dios le pediría ofrecerlo en sacrificio. Desde una perspectiva humana, la instrucción de Dios parecía incomprensible, incluso cruel. Pero Abraham sabía algo que pocos entienden. Dios nunca pide algo sin un propósito mayor. En Génesis 2:5, mientras se dirigía al lugar del sacrificio, Abraham dijo a sus siervos: «Quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros». Estas palabras reflejan una confianza absoluta en Dios. Aunque no sabía cómo, Abraham estaba seguro de que regresarían juntos. Su fe no estaba basada en lo que veía, sino en la fidelidad de Dios. Al final, Dios proveyó un carnero, demostrando que siempre tiene un plan perfecto, incluso cuando no entendemos el proceso. Otro ejemplo poderoso es el de Moisés y el pueblo de Israel en el Mar Rojo. Después de salir de Egipto, se encontraron atrapados. Delante de ellos estaba el mar, y detrás, el ejército egipcio. Desde su perspectiva, no había salida. La lógica decía que estaban perdidos. Pero Dios no opera bajo las reglas humanas. En Éxodo 14:13, Moisés declaró: «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros». Estas palabras no fueron un simple consuelo, fueron una declaración de fe en la capacidad de Dios para hacer lo imposible. El Mar Rojo se abrió y el pueblo cruzó en seco. Este milagro no solo salvó sus vidas, sino que también reafirmó que Dios siempre tiene el control. A menudo, enfrentamos situaciones en las que sentimos que no hay salida. Tal vez sea una crisis financiera, un problema familiar o una enfermedad. Pero la historia de Moisés nos recuerda que,
Incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene un camino preparado para ti. También está la historia de David enfrentando a Goliat. Desde el punto de vista humano, David no tenía ninguna posibilidad contra un guerrero experimentado como Goliat. Pero David no dependió de su propia fuerza. Confió en el Dios que lo había protegido antes. En 1 Samuel 17:45, David declaró: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos». Esa confianza lo llevó a vencer al gigante con una simple piedra. Este relato no solo es inspirador, es una lección sobre cómo enfrentar los gigantes en tu vida. Esos gigantes pueden ser miedos, inseguridades o problemas que parecen insuperables. Pero si decides confiar en Dios en lugar de enfocarte en el tamaño del problema, descubrirás que no hay nada imposible para Él. En el Nuevo Testamento, Pedro nos da otro ejemplo de confianza absoluta. Una noche, los discípulos estaban en una barca en medio de una tormenta, y Jesús caminó sobre el agua hacia ellos. Pedro, en un acto de fe, pidió caminar hacia Jesús, y lo hizo. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, pudo hacer lo imposible. Sin embargo, en el momento en que se distrajo con el viento y las olas, comenzó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano y lo salvó, diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este episodio nos enseña algo crucial. No es suficiente dar el primer paso de fe. Necesitamos mantener nuestra mirada en Jesús. Las distracciones siempre estarán ahí. Pero si confías en aquel que te llamó, Él te sostendrá. Estos relatos tienen algo en común. Cada persona enfrentó una situación que parecía imposible, pero eligieron confiar en Dios en lugar de ceder al miedo. No sabían cómo Dios obraría, pero estaban seguros de que lo haría. Esta es la esencia de la fe: caminar sin ver, pero confiando en que Dios ya ha trazado el camino. Quiero que reflexiones en algo. ¿Qué situaciones en tu vida parecen imposibles? Tal vez sientes que has llegado al límite, que no hay nada más que puedas hacer. Es en esos momentos donde la fe se convierte en tu mayor fortaleza. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas confiar en aquel que las tiene. Dios no ha cambiado. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que proveyó para Abraham y que sostuvo a Pedro mientras caminaba sobre el agua, es el Dios que está contigo hoy. Su poder no tiene límites, y su amor por ti es inquebrantable. A menudo, nos dejamos llevar por lo que vemos. Si las circunstancias parecen desfavorables, es fácil caer en la duda. Pero la Biblia nos recuerda en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Esto significa que no debemos basar nuestra confianza en lo que vemos, sino en lo que Dios ha prometido. Cada uno de los ejemplos bíblicos que hemos visto tiene un mensaje claro. La confianza en Dios no elimina los desafíos, pero te da la fortaleza para superarlos. Cuando eliges confiar en Él, no solo estás demostrando fe, también estás abriendo la puerta para que Él haga lo imposible en tu vida. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentas, Dios es más grande. Su poder no está limitado por tus circunstancias, y su fidelidad nunca falla. Hoy, Él te está invitando a confiar, a soltar tus miedos y a permitir que su plan perfecto se desarrolle en tu vida. La fe no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Cada paso que das en confianza te acerca más a la victoria que Dios ya tiene preparada para ti. Su palabra es clara: yo estoy contigo, no temas. Esa promesa no es solo para los héroes de la Biblia, es para ti, aquí y ahora. Hoy es el día para decidir confiar. No porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes que Dios las tiene. No porque entiendas todo, sino porque sabes que Él sí. Cuando eliges caminar por fe, no solo estás avanzando hacia tus promesas, también estás mostrando al mundo lo que significa depender completamente de Dios. Cuando decides confiar en Dios en lugar de depender de tu propio entendimiento, estás activando algo poderoso, las promesas que Él ha establecido para quienes caminan en fe.
Estas promesas no son vagas ni condicionales, están firmemente arraigadas en su carácter inmutable. Dios siempre cumple lo que promete, y cuando eliges soltar tus preocupaciones y descansar en su plan, comienzas a experimentar una transformación en todas las áreas de tu vida. En Isaías 26:3, encontramos una promesa que ha dado consuelo a generaciones de creyentes. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo no solo nos habla de la paz, sino que también nos muestra cómo alcanzarla, confiando completamente en Dios. La paz no es algo que puedas crear por tu cuenta, es el resultado de dejar tus cargas en manos de aquel que ya tiene la solución. Una de las promesas más profundas que encontramos en las Escrituras es que Dios nunca te dejará, ni te desamparará. En Deuteronomio 31:8 se nos asegura: el Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No tengas miedo ni te desanimes. Este recordatorio es un ancla para el alma, especialmente en los momentos de mayor incertidumbre. A veces, todo lo que necesitas es recordar que no estás solo, que el Dios que creó el universo está caminando contigo en cada paso. Confianza y provisión están íntimamente relacionadas en las promesas de Dios. En Filipenses 4:19 se nos dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo no es solo una afirmación de que Dios proveerá tus necesidades materiales. Es una declaración de que Él está profundamente interesado en cada aspecto de tu vida. Cuando confías en Él, abres la puerta para que su provisión fluya en áreas que incluso desconocías que necesitaban su toque. Uno de los mayores ejemplos de esta provisión divina lo vemos en la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Durante un tiempo de gran sequía, Dios envió a Elías a esta mujer, quien apenas tenía lo suficiente para ella y su hijo. A pesar de sus limitaciones, decidió obedecer la instrucción de Dios y preparar un poco de pan para Elías. Como resultado de su fe y obediencia, su provisión no se agotó durante todo el tiempo que duró la sequía. Este relato nos muestra que confiar en Dios no solo abre la puerta para recibir, sino que también multiplica lo que ya tienes. Las promesas de Dios no se limitan a la provisión material. También abarcan la guía y dirección que necesitas para tomar decisiones importantes. En Salmos 32:8 encontramos esta declaración: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto significa que no estás llamado a caminar a ciegas. Cuando confías en Dios, Él te dirige, incluso en las situaciones más complejas. Hubo un momento en mi vida en el que me encontraba en una encrucijada, sin saber qué dirección tomar. Cada opción parecía tener sus propios riesgos, y mi mente estaba llena de dudas. Oré pidiendo claridad, pero la respuesta no llegó de inmediato. Sin embargo, mientras continuaba buscando a Dios, experimenté algo que no esperaba: una paz que me permitió avanzar, incluso sin tener todas las respuestas. Este es el poder de confiar en las promesas de Dios. Aunque no siempre veas el camino completo, puedes dar el siguiente paso con la certeza de que Él está guiando tus pasos. Otro aspecto crucial de las promesas de Dios es que no están condicionadas a tu perfección. En 2 Timoteo 2:13 se nos dice: si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Este pasaje nos recuerda que la fidelidad de Dios no depende de nuestra capacidad para cumplir todo a la perfección. Su amor y compromiso hacia nosotros son inquebrantables, incluso cuando tropezamos. Cuando confías en Dios, también comienzas a experimentar su protección. En Salmos 91, encontramos una de las promesas más poderosas de protección divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este capítulo no solo habla de la protección física, sino también de la seguridad espiritual que viene al permanecer en su presencia. El rey David es un ejemplo claro de cómo confiar en Dios activa su protección.
En muchas ocasiones enfrentó enemigos que buscaban destruirlo, pero siempre encontró refugio en la promesa de que Dios era su escudo. En Salmos 8:2, David declara: El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi roca, en quien me refugio. Estas palabras no son solo poesía, son una proclamación de confianza en la capacidad de Dios para proteger y sustentar. Las promesas de Dios no solo impactan tu presente, sino que también aseguran tu futuro. En Jeremías 29:11, encontramos una declaración que ha llenado de esperanza a incontables personas. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo nos recuerda que, aunque no entiendas el camino, puedes confiar en que Dios tiene un propósito más grande. En el libro de Hebreos se nos habla de los héroes de la fe, personas que confiaron en las promesas de Dios incluso cuando no vieron su cumplimiento inmediato. Ellos entendieron algo que muchos olvidan: la fe no siempre trae resultados visibles de manera instantánea, pero siempre produce frutos eternos. El secreto para experimentar las promesas de Dios está en permanecer en su palabra y en su presencia. En Juan 15:7, Jesús dijo: Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Este versículo no es una fórmula mágica. Es un recordatorio de que confiar en Dios no se trata solo de pedir, sino de permanecer conectados a Él. Cada promesa que Dios ha hecho está respaldada por su carácter. Él no miente, no cambia y no falla. En Números 23:19 se nos asegura: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo que Él dijo no lo hará? ¿Lo que prometió no lo cumplirá? Este versículo es un recordatorio de que puedes confiar en cada palabra que Dios ha hablado sobre tu vida. Hoy, Dios te está invitando a descansar en sus promesas. No necesitas llevar el peso de tus preocupaciones. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas confiar en que Él es fiel para cumplir todo lo que ha dicho. Cada paso que das en fe activa algo en el reino espiritual. Cuando eliges confiar en las promesas de Dios, estás diciendo: Señor, creo que lo que tú has dicho es más fuerte que lo que veo. Creo que tus planes son mejores que los míos, y confío en que tú harás lo imposible en mi vida. La invitación está ahí. ¿Elegirás confiar en sus promesas hoy? Al hacerlo, descubrirás que no importa lo que enfrentes, Dios siempre es fiel. La confianza en Dios no es algo que sucede de manera automática. Es una decisión diaria, un hábito que se construye con intención y fe. Tal vez te has preguntado: ¿cómo puedo dejar de depender de mi propio entendimiento y comenzar a confiar verdaderamente en Él? La respuesta está en la constancia y en buscar su guía en cada momento de tu vida. No se trata de una acción ocasional, sino de una práctica continua que transforma tu mente y espíritu. En Proverbios 3, 5, 6, encontramos un principio fundamental. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje no solo es una invitación, es una estrategia. Confiar en Dios requiere entregar todas tus decisiones a Él y buscar su voluntad antes de actuar. El primer paso para construir una confianza diaria es comenzar cada día entregándolo a Dios. Desde el momento en que te levantas, puedes decidir quién guiará tu jornada. Una oración tan simple como: Señor, guíame hoy en cada decisión que tome, puede marcar la diferencia entre un día lleno de ansiedad y uno lleno de paz. Al establecer este hábito, no solo estás reconociendo su soberanía, sino que también estás permitiendo que su paz llene tu mente antes de que las preocupaciones intenten apoderarse de ella. La gratitud es otra herramienta poderosa para fortalecer tu confianza en Dios. En lugar de enfocarte en lo que falta o en lo que no entiendes, elige agradecer por lo que ya tienes y por lo que Él está haciendo, incluso si no puedes verlo todavía.
En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Este versículo no significa que debas ignorar los desafíos, sino que te invita a cambiar tu enfoque. Agradecer te recuerda que Dios ha sido fiel en el pasado y que continuará siéndolo en el futuro. Otro aspecto clave es meditar en su palabra. En Salmos 119:105 leemos: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esto significa que la Biblia no es solo un libro de historias, sino una guía práctica para tus decisiones diarias. Dedicar tiempo a leer y reflexionar en la palabra de Dios te ayuda a recordar sus promesas y a alinear tus pensamientos con su verdad. En mi vida, hubo un momento en el que todo parecía incierto. Las decisiones que enfrentaba me abrumaban y sentía que no tenía dirección. Fue entonces cuando decidí tomar un tiempo cada mañana para leer un pasaje de la Biblia y pedirle a Dios que me mostrara cómo aplicarlo a mi situación. No fue un cambio inmediato, pero con el tiempo comencé a notar algo diferente. Mis pensamientos, antes llenos de ansiedad, empezaron a ser reemplazados por una paz que no podía explicar. La confianza diaria también se construye al rodearte de personas que comparten tu fe. Las relaciones influyen profundamente en cómo percibes las circunstancias. En Eclesiastés 4:9-10 se nos dice: Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si caen, el uno levantará así a su compañero. Esto significa que no estás llamado a caminar solo. Tener a alguien que ore contigo, que te anime y que te recuerde las promesas de Dios puede fortalecer tu fe en los momentos difíciles. Uno de los mayores desafíos para confiar en Dios es dejar de preocuparte por el futuro. Es natural querer saber lo que viene, pero la Biblia nos llama a vivir en el presente, confiando en que Dios ya está en el mañana. En Mateo 6:34 se nos dice: Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Este versículo no minimiza tus preocupaciones, sino que te recuerda que tu enfoque debe estar en el aquí y ahora, confiando en que Dios tiene el control de lo que está por venir. Para algunos, la confianza en Dios se ve desafiada por el deseo de tener el control absoluto. Si ese es tu caso, es importante recordar que soltar el control no es rendirte, es entregarte a un plan que es mucho mayor que el tuyo. En Jeremías 29:11, Dios dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Esto no es solo un consuelo, es un recordatorio de que puedes confiar en que su plan es siempre bueno. Una manera práctica de fortalecer tu confianza diaria es llevar un diario de oración. Anota tus peticiones, tus pensamientos y las promesas que encuentras en la palabra de Dios. A medida que revisas lo que has escrito, comenzarás a notar cómo Dios responde en formas que tal vez no habías reconocido antes. Este hábito no solo fortalece tu fe, sino que también te da una perspectiva más clara de su fidelidad. La alabanza es otro elemento esencial. Cuando eliges adorar a Dios en medio de tus desafíos, estás declarando que confías en su soberanía. En Salmos 22:3 se nos dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esto significa que al alabarlo, estás invitando su presencia a tu situación. La alabanza no cambia a Dios, pero te cambia a ti, transformando tu enfoque de las preocupaciones a su poder. Es posible que haya días en los que confiar en Dios se sienta más difícil. Tal vez las circunstancias te hagan dudar o el miedo intente infiltrarse en tu mente. En esos momentos, recuerda que la confianza no es un sentimiento, es una decisión. En Isaías 41:10, Dios dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es una promesa que puedes declarar sobre tu vida cada día, especialmente cuando sientes que tus fuerzas flaquean. A medida que fortaleces tu confianza diaria, comenzarás a notar cómo cambia tu perspectiva.
Los problemas que antes parecían insuperables, ahora se ven como oportunidades para ver a Dios obrar. Las decisiones que antes te llenaban de ansiedad, ahora se convierten en momentos para buscar su guía. Esto no significa que nunca enfrentarás desafíos, pero sí significa que nunca los enfrentarás solo. La confianza en Dios es un hábito que se desarrolla con práctica y perseverancia. No importa en qué etapa te encuentres, siempre puedes dar el siguiente paso hacia una fe más profunda. Cada día es una nueva oportunidad para entregar tus preocupaciones, meditar en su palabra y caminar en la certeza de que Él tiene el control. Hoy, Dios te está llamando a confiar en Él de manera práctica y constante. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas dar el primer paso y permitir que Él guíe tus decisiones. Su fidelidad nunca falla, y mientras continúas construyendo este hábito, experimentarás una paz que sobrepasa todo entendimiento. La mente humana tiene una capacidad asombrosa para imaginar, planificar y reflexionar. Sin embargo, también tiene una tendencia a sobrecargarse con pensamientos que no llevan a ningún lugar. Preocuparse, analizar en exceso o intentar encontrar soluciones a problemas que escapan de tus manos no solo desgasta tu espíritu, también puede convertirse en una barrera para confiar en Dios. Cuando decides liberar tu mente de estas cargas, no solo encuentras paz, sino que también estás honrando al Creador al permitirle obrar sin interferencias. En Filipenses 4:8 se nos da una instrucción clara para dirigir nuestros pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo no es una simple recomendación, es una guía práctica para entrenar tu mente y asegurarte de que tus pensamientos estén alineados con la verdad de Dios. Liberar tu mente no significa ignorar tus responsabilidades o vivir en un estado de negación. Se trata de reconocer que hay cosas que escapan de tu control y que no puedes resolver con tu propio entendimiento. Es aceptar que Dios es el único que puede manejar lo que para ti parece imposible. En Proverbios 16:3 se nos dice: encomienda al Señor tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Esto significa que al entregar tus preocupaciones y decisiones a Dios, Él no solo guía tus acciones, sino que también alinea tu mente con su propósito. Un ejemplo poderoso de cómo liberar la mente es un acto de fe y obediencia. Lo encontramos en la historia de Marta y María en Lucas 10. Mientras Jesús estaba en su casa, Marta se preocupaba y se ocupaba con muchas cosas, mientras María se sentó a los pies del Maestro, escuchando su palabra. Cuando Marta expresó su frustración, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este relato nos muestra que liberar nuestra mente no se trata de abandonar las responsabilidades diarias, sino de priorizar lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. Muchas veces, nuestros pensamientos están tan ocupados en lo urgente que olvidamos lo importante. Pero cuando eliges enfocar tu mente en Él, encuentras claridad y propósito. Hubo un tiempo en mi vida en el que sentí que mi mente no podía detenerse. Las preocupaciones llegaban una tras otra, y por más que intentaba resolverlas, parecía que siempre había algo más que agregar a la lista. Fue en ese momento que entendí algo que cambió mi perspectiva. No se trata de tener todas las respuestas, sino de saber a quién acudir. Comencé a orar y a pedirle a Dios que tomara el control de mis pensamientos. No fue un cambio instantáneo, pero día a día, al liberar mi mente y entregársela a Él, comencé a experimentar una paz que nunca antes había sentido. Una herramienta poderosa para liberar tu mente es reemplazar los pensamientos negativos con la verdad de Dios. Cada vez que un pensamiento de preocupación, miedo o duda intente ocupar tu mente, respóndelo con una promesa de la Escritura. Por ejemplo, si sientes temor por el futuro, recuerda las palabras de Jeremías 29:11.
Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Este ejercicio no solo te ayuda a redirigir tus pensamientos, sino que también fortalece tu fe. Liberar la mente también implica dejar de lado el perfeccionismo. Muchas veces, nuestras preocupaciones surgen de un deseo de hacer todo perfectamente o de controlar cada detalle. Sin embargo, en 2 Corintios 12:9, Dios nos recuerda que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto significa que no necesitas tenerlo todo bajo control para que Dios obre en tu vida. Al contrario, cuando reconoces tus limitaciones, le das espacio para mostrar su poder. Otro aspecto crucial para liberar tu mente es aprender a descansar en la presencia de Dios. En Salmos 46:10 se nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Este versículo nos invita a detenernos, a dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y a recordar quién es Él. Descansar no es solo físico, también es mental y espiritual. Es un acto de confianza que dice: «Señor, confío en que tú estás trabajando, incluso cuando yo no lo estoy». Piensa en Pedro cuando Jesús le pidió que lanzara sus redes después de haber pasado toda la noche sin pescar nada. Desde una perspectiva lógica, no tenía sentido. Sin embargo, Pedro eligió obedecer, diciendo: «En tu palabra echaré la red». Lucas 5:5. Este acto de confianza resultó en una pesca milagrosa. Lo mismo sucede cuando eliges liberar tu mente y confiar en Dios. Puede que no entiendas cómo, pero su plan siempre produce frutos. Liberar tu mente no significa que las preocupaciones desaparezcan automáticamente, pero sí significa que ya no las llevas solo. Dios te invita a dejarle tus cargas, no porque Él no crea que puedes manejarlas, sino porque quiere que experimentes la libertad que viene al depender completamente de Él. En 1 Pedro 5:7 se nos dice: «Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Este versículo no es solo un consuelo, es una instrucción clara. La adoración es otra manera poderosa de liberar tu mente. Cuando eliges alabar a Dios en medio de tus preocupaciones, estás declarando que Él es más grande que cualquier problema. En Salmos 22:3 se nos dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esto significa que, al adorarlo, no solo estás cambiando tu enfoque, sino que también estás invitando su presencia a tu situación. Finalmente, liberar tu mente es un acto de fe que honra a Dios. Cada vez que decides confiar en Él, estás diciendo: «Señor, creo en tu plan más que en mis propios pensamientos. Creo en tu poder más que en mis circunstancias». Este acto no solo trae paz a tu corazón, sino que también glorifica a aquel que es digno de toda confianza. Al terminar esta reflexión, quiero invitarte a que des un paso hacia la libertad. No tienes que hacerlo todo por tu cuenta. Dios está contigo, listo para tomar tus preocupaciones y mostrarte un camino lleno de paz y propósito. Entrégale tu mente, entrégale tus pensamientos y permite que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Confiar en Dios no es una tarea que se logre de la noche a la mañana, pero es el mejor regalo que puedes darte. Soltar tus preocupaciones, dejar de analizar en exceso y descansar en su plan, no solo libera tu mente, también abre la puerta a una paz que nada en este mundo puede igualar. Él te invita a que sueltes todo aquello que te está robando la tranquilidad, porque no fuiste diseñado para llevar cargas que solo Él puede sostener. En Proverbios 16:3 encontramos un principio poderoso: encomienda al Señor tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Esto significa que, cuando eliges confiar en Dios y entregarle tus preocupaciones, Él no solo se encarga de tus circunstancias, sino que también renueva tu mente, dándote claridad para avanzar con seguridad. Dios no promete que la vida será fácil, pero sí promete caminar contigo en cada paso del camino. Jeremías 29:11 nos asegura que sus planes son de bien y no de mal.
para darte un futuro y una esperanza. Cuando eliges confiar en esta verdad, tu perspectiva cambia. Ya no miras tus problemas como barreras, sino como oportunidades para ver su mano obrar. Tal vez te has encontrado atrapado en tus pensamientos, intentando controlar lo que escapa de tus manos. Pero hoy, Dios te recuerda que no estás solo. Él te invita a descansar en su presencia, a confiar en su guía y a permitirle obrar en lo que parece imposible. Deja de preocuparte por lo que no puedes resolver. Libera tu mente, pon tu fe en aquel que nunca falla y descubre el descanso que viene al confiar plenamente en su plan perfecto. Gracias por quedarte hasta aquí y reflexionar sobre este mensaje. Muchas gracias.